Bien, esta noche vamos a compartir con ustedes este tema relacionado con la cultura y la música. Me parece que es un tema relevante porque en los últimos tiempos, al tener diálogos y participar en reuniones respecto de la música en nuestra iglesia, cada vez se está haciendo más referencia a el papel de la cultura en todo esto. De manera que me parece que es útil investigar y exponer qué es cultura y cuál es su influencia o el rol que tiene en cuanto a las elecciones de música que realizamos los cristianos en nuestra vida en general y también en la música de la iglesia. De manera que comencemos con lo que es el concepto de cultura. ¿Qué entendemos por cultura? Hay que aclarar que es un concepto muy amplio. Hay muchas definiciones que se han propuesto. Leía no hace tanto que alguien dijo que se han volcado barriles de tinta tratando de definir qué es la cultura y todavía siguen las discusiones en cuanto a este tema. Pero aunque los expertos estén deliberando en ese sentido, afinando la punta del lápiz, creo que más o menos hay un consenso en cuanto a qué entendemos por cultura. Y podríamos definirla como el conjunto de ideas, creencias, valores, hábitos y costumbres y el grado de desarrollo artístico, científico e industrial de una época o un grupo social determinado. Por ejemplo, si nos referimos a una época, podríamos hablar de la cultura medieval, podríamos hablar de la cultura contemporánea, actual, y si nos referimos a un grupo social determinado, podríamos hablar de la cultura occidental, que es un concepto muy amplio, pero a su vez podríamos hablar de la cultura de cada uno de los países de los cuales nosotros venimos. Que cada país tiene sus características propias, sus costumbres propias, hábitos, ideas, su propia historia, etcétera. Incluso dentro de países grandes, estoy pensando en mi país, Argentina, hay divisiones todavía más pequeñas, las provincias o las regiones, y entonces uno podría hablar de la cultura porteña, si nos referimos a la cultura de la ciudad de Buenos Aires, o la cultura del norte, si nos referimos a las provincias del norte, etcétera. De manera que es un concepto muy amplio, pero que involucra todo lo que significa estar viviendo en determinado lugar y en determinada época histórica. Hay que aclarar que hay diversas culturas, sin embargo, la naturaleza humana es una sola. Existe la raza humana, que si bien tiene grandes diferencias y por eso la antropología y la sociología y otras ciencias estudian esas diferencias, también se reconoce que hay una sola naturaleza humana. La Biblia nos dice, de un solo hombre hizo el Señor todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Ahí está esa unidad y esa diversidad. Un solo hombre que dio origen, Adán y Eva, a todas las naciones. Y también nos dice la Biblia que Dios ofrece salvación a todos los hombres en todo lugar. El plan de salvación no está dirigido a una cultura en particular, sino a todas las culturas y todas las épocas. Es muy importante tener claro cuáles son las fuentes de la cultura. Desde el punto de vista de la ciencia en nuestros días, el ser humano
es el gran actor creador de la cultura. No es el único, pero es el principal. Sin embargo, en la Biblia encontramos que Dios es la primera fuente de la cultura, porque Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva, a su imagen y semejanza, y el Señor le dio a Adán y Eva un idioma, le dio conocimiento, porque Adán y Eva no surgieron a la vida con la mente vacía y sin incluso saber comunicarse, sino que de entrada ya sabían comunicarse. Dios les dio un idioma. No sabemos cuál es, pero ellos podían comunicarse. Dios les dio una estructura familiar, el matrimonio, una estructura social, les indicó que se reprodujeran, que llenaran la tierra. Les dio también una estructura laboral y técnica porque les encomendó que labraran y guardasen el jardín del Edén. Les asignó su trabajo y sin duda les habrá explicado cómo realizarlo. Y Dios también les dio creencias y valores, que son todos los elementos necesarios para tener una cultura. Dios, entre las creencias y los valores, le dio al ser humano la ley, su ley, la ley eterna, los 10 mandamientos, que son los valores y las normas para todos los aspectos de la vida. No quedó nada sin incluir allí. El Señor le dijo a Israel, como se registra en Deuteronomio, guardadlos, pues, los 10 mandamientos, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Qué privilegio haber recibido de Dios su voluntad revelada en la ley, que nos establece claramente cuáles son las normas de conducta. Dios es la fuente de todo lo bueno. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Por eso, incluso hoy en día, podemos decir, como dice Elena de White en el libro La Educación, que los grandes pensadores del mundo, en lo que tenga de cierto su enseñanza, reflejan los rayos del sol de justicia. De manera que Dios es una de las grandes fuentes de la cultura. Pero hay otra fuente, el ser humano, que es lo que la ciencia en general considera como la fuente de la cultura. Porque el ser humano fue dotado por Dios de la capacidad de razonar, de sentir, tenemos emociones y sentimientos, tenemos la capacidad de tomar decisiones, es decir, tenemos voluntad que nos permite tomar decisiones, tenemos también la capacidad de crear en todos los aspectos y desde todos los puntos de vista, de manera que el ser humano es entonces una de las fuentes fundamentales de la cultura. Pero no hay que olvidar que la caída de Adán y Eva en el pecado produjo un cambio terrible respecto de ese mundo originario perfecto del jardín del Edén. La caída en el pecado produjo rebelión del ser humano hacia Dios. Lamentablemente, también una inclinación innata hacia el mal. Todos los descendientes de Adán y Eva nacemos ya con la tendencia hacia el mal. Todos tenemos una naturaleza egoísta. El egoísmo y el orgullo que impregna todo nuestro ser destruyen las relaciones familiares y sociales. Y todo esto afecta a la cultura, influye definidamente en la cultura. Por gracia de Dios, el Señor ofrece el plan de salvación mediante Cristo, que incluye el perdón del pecado,
el nuevo nacimiento, la posibilidad de comenzar de nuevo y pautas para vivir en las diversas culturas, ahora marcadas por el pecado, pero con el poder de Cristo, el Señor también nos da pautas para vivir en las diversas culturas. Pero hay un tercer agente o una tercera fuente de la cultura, y es el enemigo de Dios, Satanás. Cristo dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás es llamado el príncipe de este mundo. En realidad, es el príncipe de este mundo por usurpación. Este mundo originalmente no le pertenecía, pero desde que Adán y Eva prefirieron que Satanás sea su líder, su gobernante, desde entonces Satanás pretende ser el príncipe de este mundo y dominar todo lo que puede este mundo. Pablo describe esa situación diciendo que los pecadores están siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De manera que tenemos tres fuentes de la cultura: Dios, el ser humano y Satanás. Ustedes se dan cuenta que entre Dios y Satanás hay una diferencia abismal, son opuestos, por supuesto. Y justo en el medio está el ser humano. Dios, que mediante el Espíritu Santo se esfuerza por obrar en la mente, impresionar el corazón del ser humano, guiarlo en el camino del bien, y Satanás, que mediante sus agentes está tratando de influir en el ser humano para el mal, hacia el pecado, la destrucción y la ruina. Por eso decimos que el gran conflicto entre el bien y el mal influye en la cultura de una manera muy marcada. Podríamos decir que desde la caída de Adán y Eva, toda cultura refleja el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Esto ya nos muestra que la cultura no es neutra desde el punto de vista moral y espiritual, sino que está reflejando ese conflicto que afecta a toda la humanidad y que lamentablemente tiñe cada aspecto con esos aspectos negativos que Satanás ha introducido en este mundo. San Pablo nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo no sé si somos conscientes lo suficiente como para estar más en guardia de que tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad. El apóstol Juan describe esa realidad diciendo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y les puedo asegurar que a medida que avanzamos en la historia de este mundo, menos tiempo le queda, y él lo sabe muy bien, lo sabe mejor que nosotros. Por eso está cada vez con más ira tratando de llevar hacia su bando todo lo posible a la mayor cantidad posible de seres humanos. Y el apóstol Pedro nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchas veces olvidamos esto y digamos que andamos por la vida alegremente sin darnos cuenta de que el diablo, como león rugiente, anda tratando de devorarnos.
¿Qué dice la Biblia respecto de la cultura? Bueno, primero de todo tengo que aclarar que la palabra cultura no aparece en la Biblia. Tampoco tiene la Biblia una definición, así como la conocemos hoy en día, de lo que es la cultura. Pero sí podríamos decir que hay algunas palabras en hebreo y en griego y los conceptos que están detrás de esas palabras que pueden asemejarse a lo que nosotros hoy en día entendemos por cultura. En hebreo, las palabras goy, nación o pueblo, goyim, que es el plural, naciones o los gentiles, y en el griego, cosmos, traducido como mundo, mundo desde el punto de vista espacial, aión, traducido también a veces como mundo, pero más como siglo, porque se refiere al punto de vista temporal, es el mundo, pero en cuanto a duración, desde el punto de vista temporal. Y etnos, que se refiere a nación o pueblo, especialmente los pueblos no judíos, los gentiles. De todas estas palabras, yo quisiera detenerme en una, cosmos, que es muy interesante cómo se usa en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y arroja luz para entender cuál es el concepto bíblico de la cultura. Esta palabra aparece 186 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra bien usada muchas veces en el Nuevo Testamento. Se la usa para describir a la Tierra o el mundo como el escenario de la historia humana, pero la mayoría de las veces se la utiliza para describir a la humanidad pecadora y rebelde contra Dios. Generalmente, la cultura, según la expresa la Biblia, es contraria a Dios. Algunos ejemplos de los muchos que hay. Y de paso ustedes pueden buscar en una concordancia de la Biblia la palabra mundo y van a encontrar cuántas veces aparece y se van a dar cuenta la cantidad de veces que aparece con ese sentido negativo desde el punto de vista moral y espiritual. El mundo no lo conoció a Cristo. Cuando Cristo vino, se encarnó, el mundo no lo conoció. El apóstol Santiago dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Ahí está claramente expresado cómo ve la Biblia el mundo. Frente a todo esto, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia la cultura? Nosotros como cristianos, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia la cultura? Esta no es una pregunta nueva. En realidad, los cristianos, desde que surgió la iglesia cristiana en el siglo I, ya se vieron obligados a hacerse esta pregunta y los cristianos se la han tenido que replantear a lo largo de toda la historia de la iglesia. Porque vivir en ese mundo que hemos descrito y que la Biblia describe como hostil hacia Dios, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, etcétera, etcétera, genera la necesidad de responder a esta pregunta. Y hay tres grandes respuestas que se han dado a lo largo de la historia. La primera respuesta es, si el mundo es malo, necesitamos separarnos. Separación, digamos, sería la síntesis de esta respuesta. Les menciono aquí algunos representantes a lo largo de la historia: Tertuliano en la patrística, y en la época de la Reforma Protestante, los anabaptistas, los menonitas, los pietistas. Otros ejemplos son todo el movimiento monástico, esa idea de encerrarse en un monasterio, en un convento, para apartarse del mundo, aislarse del mundo, incluso sin llegar a aislarse así. Grupos protestantes como los cuáqueros, los Amish y otros grupos
que se han caracterizado por el rechazo hacia todo lo que es la modernidad en un intento por separarse del mundo. Una segunda respuesta dice, bueno, está bien, reconocemos que el mundo es malo, la cultura es mala, pero no tenemos más remedio que convivir con eso. Por eso podríamos caracterizar esta segunda respuesta como tensión, tensión entre dos mundos, el mundo de la cultura humana, mala, pecadora, y el mundo espiritual al cual pertenece el cristiano, pero que se superponen, coexisten, aunque son opuestos, y no hay más remedio que aguantarse esa tensión. Eso es lo que enseñaba Martín Lutero, Soren Kierkegaard y otros pensadores cristianos. Y hay una tercera opción, una tercera respuesta que se ha dado a la pregunta de cómo relacionarnos con la cultura. Y es la idea de que si bien el mundo y la cultura son malos, el cristiano tiene que transformarlos para bien. Así que transformación sería esta tercera respuesta. En la patrística ya fue sostenida esta idea por Justino Mártir, unos pocos siglos después Agustín de Hipona, y en la época de la Reforma Juan Calvino abogaba por esta idea. Hoy en día, digamos, en el siglo XX, para ser más preciso, un ejemplo podría ser la teología de la liberación, que pretende, en nombre del cristianismo, transformar la sociedad, transformando las estructuras de la sociedad y de la cultura. Ahora, al recordar esto, tenemos que aclarar que estas tres actitudes, separación, tensión y transformación, han coexistido a lo largo de toda la historia del cristianismo y siguen coexistiendo hoy. Hay algunos cristianos que hoy en día se inclinan por la separación, incluso se alejan, salen de las ciudades, tratan de aislarse lo más posible. Otros dicen, bueno, no nos queda más remedio que aguantar esta tensión y viven allí en esa situación incómoda. Y otros que dicen, tenemos que transformar la cultura y transformar el mundo. ¿Qué enseñó Cristo en cuanto a la relación de sus seguidores con la cultura? Porque lo que yo les acabo de presentar son las ideas o actitudes que adoptaron grandes pensadores o grupos cristianos a lo largo de la historia. Pero, ¿qué dice Cristo en su palabra respecto de cómo tenemos que relacionarnos con la cultura? Para encontrar la respuesta a esto, me parece que es muy iluminador el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Porque en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, la palabra cosmos, traducida como mundo, aparece 18 veces. Es notable cómo en esa oración, porque el capítulo 17 de Juan es una oración, se llama la oración sacerdotal de Jesús, pronunciada el jueves por la noche, luego de la última cena. En esa oración a su Padre, Jesús utilizó la palabra mundo 18 veces. Evidentemente, él percibió la necesidad de orar a su Padre por ese aspecto y esas 18 veces tienen que ver con la manera en que sus seguidores se relacionan con la cultura, con el mundo. Y nuevamente hay tres grandes ideas que yo encuentro en Juan 17 en cuanto a la manera en que los cristianos tenemos que relacionarnos con la cultura. En primer lugar, Jesús dijo en Juan 17:9, le dijo al Padre, tuyos son. Está orando al Padre y entonces ora por
sus seguidores y dice, porque tuyos son. Y unos versículos más adelante, en el versículo 14, dice, no son del mundo. Noten ustedes, somos hijos de Dios, pertenecemos a Dios y no somos del mundo. Aquí está claramente nuestra identidad. ¿Qué somos y qué no somos? La identidad desde el punto de vista positivo, somos hijos de Dios. Jesús dijo, tuyos son. Desde el punto de vista negativo, lo que no somos del mundo. Y este hecho de que no somos del mundo significa separación. Jesús está mostrando aquí que hay una separación, debe haber una separación entre sus seguidores y el mundo. Pero Jesús también dijo, pero estos están en el mundo. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y eso genera tensión, porque estar en un lugar al cual no pertenecemos no es algo cómodo, ¿no es cierto? No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y incluso Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque aunque no somos del mundo, el Señor no tenía en mente que el Padre nos quitara y nos aislara del mundo, sino que tenemos que estar en el mundo, necesitamos estar en el mundo. Y en tercer lugar, Jesús dijo en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. De manera que aunque no somos del mundo, sino que somos del Padre, le pertenecemos al Padre, estamos en el mundo con una misión. Hemos sido enviados al mundo para cumplir una misión. Y noten ustedes cómo Cristo combinó en San Juan 17 las tres respuestas que los cristianos han dado a lo largo de los 20 siglos de historia del cristianismo a la pregunta de cómo debemos relacionarnos con la cultura. Por un lado, Jesús dijo que en cuanto a nuestra identidad, nosotros no somos del mundo, estamos separados, debemos estar separados. Pero en cuanto a nuestra ubicación, tenemos que estar en el mundo y tenemos una misión que cumplir en el mundo, porque Él nos ha enviado al mundo para la salvación del mundo. Al hablar de la misión que tenemos en el mundo, necesitamos recordar que la iglesia es como un barco. El barco, para poder cumplir su función, tiene que estar en el agua. De nada nos sirve un barco fuera del agua, ¿no es cierto? Y por eso tiene que estar íntimamente relacionado con el agua. Ahora, si decimos que para poder cumplir su función tiene que relacionarse íntimamente con el agua, alguien podría decir, bueno, pongamos agua dentro del barco. Pero ¿qué ocurre si el agua entra dentro del barco? El barco se hunde y pierde totalmente su función, desaparece. Entonces, el barco no puede aislarse del agua, no debe, pero para poder cumplir apropiadamente su función, no tiene que permitir que el agua entre dentro del barco. La iglesia es como el barco, que está en el mundo, que es como el agua. Y tenemos que estar en el mundo, pero no permitir que el mundo se nos meta dentro de la iglesia, porque nosotros no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, a la cultura que nos rodea. Creo que esa imagen del barco puede ayudarnos a entender cuál es nuestra relación, cuál debe ser nuestra relación con la cultura que nos rodea. Y además necesitamos recordar que la salvación es personal y no colectiva. ¿Por qué? Cuando yo les mencioné la tercera respuesta de transformación,
Lamentablemente, muchos de los pensadores que propusieron eso tenían en mente la transformación colectiva, olvidándose que la misión cristiana no apunta primariamente a transformar la sociedad, sino a los individuos mediante la conversión. Creo que es ADRA Internacional que tiene, o tenía por lo menos alguna vez vi el lema, transformando el mundo una vida a la vez, porque tenemos que ir en forma individual, una persona por vez. Y los cristianos podremos influir en el mundo, pero para eso tenemos que influir en los individuos. La salvación es personal, es individual. Y tratar de transformar la estructura de la sociedad sin transformar a los individuos que forman la sociedad es una misión, casi diría, inútil. Por eso no debemos dejarnos llevar por esos esfuerzos, creo, muy bien intencionados, pero que desconocen este aspecto fundamental de transformar la cultura. Tenemos que transformar a los individuos. Ahora, en este tema de la relación entre el cristiano y la cultura, hay algunas trampas que tenemos que evitar. Una de esas trampas la presenta Elena de White en el libro El deseo de todas las gentes, cuando ella dice que los hombres aborrecen al pecador mientras aman el pecado. ¿Cuán humano que es esto? Que odiemos a los pecadores, pero nos gusta el pecado. Pero Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y nosotros deberíamos tener la actitud de Cristo, aunque ya dije que es tan humano que aborrezcamos al pecador, pero en el fondo, secretamente, amamos el pecado, nos gusta pecar. Esta es una de las trampas. Pensamos que si nos aislamos de los pecadores, vamos a estar a salvo, pero en realidad de lo que más tenemos que aislarnos es del pecado, más que de los pecadores. Y deberíamos, como Cristo, amar a los pecadores para buscar su salvación. Otra de las trampas que es muy sutil está ilustrada con una visión de Elena de White sobre el camino ancho y el camino angosto, que aparece en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1. Naturalmente también está en el libro Testimonios para la Iglesia. Y permítame leer esta visión muy interesante de Elena de White. Ella dice que esos dos caminos son distintos, el camino ancho y el camino angosto. Están separados y van en direcciones opuestas. Uno conduce a la vida eterna y el otro a la muerte. Vi la distinción entre ambos caminos y también la distinción entre quienes por ellos andaban. Quienes por ellos iban eran opuestos en carácter, conducta, porte y conversación. Los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y felicidad que les aguardan al fin de la jornada, al final de ese camino. Su aspecto a menudo es triste, pero a veces brillan con sagrado y santo gozo. No visten como los que van por el camino ancho, ni hablan ni obran como ellos. Se les ha dado un modelo, un varón de dolores, experimentado en quebranto, les abrió el camino y por él anduvo. Por otro lado, en el camino ancho, todos piensan en sí mismos, en su ropa y en los placeres del camino. Se entregan libremente a la hilaridad y algazara, sin pensar en el término de la jornada
donde les aguarda segura destrucción. Cada día se acercan más a su nefasta suerte. Sin embargo, se apresuran locamente, cada vez con más rapidez. ¡Oh, cuán terrible me pareció aquel espectáculo!, dice Elena de White. Y entonces, noten esto. Vi que muchos de los que iban por ese camino ancho llevaban escritas sobre sí estas palabras: muerto para el mundo. El fin de todas las cosas está cerca. Preparaos también. Su aspecto era el mismo que el de todos los demás frívolos seres que los rodeaban, excepto cierto aire de tristeza que se advertía en sus semblantes. Su conversación era igual a la de las alegres y atolondradas gentes que con ellos iban, aunque de vez en cuando se detenían a señalar con mucha satisfacción el letrero de sus vestidos y exhortaban a los demás a que también se lo pusiesen en los suyos. Iban por el camino ancho y, sin embargo, decían pertenecer a la compañía que viajaba por el camino estrecho. Pero sus compañeros les respondían: no hay distinción entre nosotros, somos iguales, vestimos, hablamos y obramos de igual manera. Hermanos, a mí me dejó profundamente impactado leer esta visión. Nunca había reparado en el hecho de que en el camino ancho hay quienes van por el camino ancho aunque pretenden ser parte del camino estrecho. Incluso tratan de hacer obra misionera, pero ¿cuánto éxito tienen? Ninguno, porque aquellos que van con ellos le dicen: si ustedes son iguales que nosotros, se visten igual, hablan igual, no hay ninguna diferencia, ustedes viven igual que nosotros. El hecho de que tengan ese letrero de que están muertos para el mundo no significa nada, porque el cristianismo no es solo un letrero exterior que nos ponemos. El cristianismo es un carácter que se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Es algo que lo transpiramos por los poros, que se ve cada vez que abrimos la boca y hablamos, se ve en nuestras acciones, se ve en los lugares a los que vamos, lo que miramos en televisión, en internet, lo que hacemos, lo que leemos, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Todo eso predica o deja de predicar. Y en otro lugar, Elena de White dice, esta vez en El conflicto de los siglos: Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios, rompiendo las barreras que los separan del mundo. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana, pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. A veces, con muy buena intención, se dice: bueno, tenemos que parecernos al mundo para llegar hasta el mundo con el Evangelio. Cuidado, hermanos, porque cuando nos conformamos con las costumbres del mundo, es decir, adoptamos las costumbres del mundo, nos volvemos mundanos, pero eso no convierte jamás al mundo a Cristo. ¿Cómo es la cultura occidental actual? A grandes rasgos, necesitamos recordar un proceso histórico. Lo sagrado ha predominado sobre lo secular en el mundo civilizado occidental durante muchos siglos. Era la cultura cristiana. Y piensen ustedes, por ejemplo, en la Edad Media, donde el cristianismo dominaba. Está bien, es cierto que
era la iglesia que se había apartado mucho de los principios bíblicos y por eso surge la Reforma, pero en esos siglos lo sagrado predominaba sobre lo secular. El cristianismo tenía la influencia mayor. Sin embargo, en estos últimos siglos, comenzando un poquito con el iluminismo y ya siguiendo en estos dos últimos siglos, especialmente el siglo pasado, la secularización del mundo ha ido aumentando a tal punto que hoy lo secular predomina abrumadoramente sobre lo sagrado. La sociedad ya no tiene nada de religioso, ya no tiene nada de cristiano. La sociedad que nos rodea, la cultura occidental, es totalmente secularizada. Es una cultura post-cristiana, es una cultura humanista, es una cultura atea. Y si bien la gente siente la necesidad de religión, lamentablemente no busca eso en la verdadera fuente, sino que buscan en cisternas rotas y recurren a las religiones orientales y tantas otras cisternas rotas, pero que no son la verdadera fuente, no es Cristo que es el agua de vida. Es muy importante que recordemos esto. Nuestra cultura occidental hoy en día es totalmente contraria a Dios, atea, humanista, secularizada, postcristiana. Hay una enorme diferencia, un contraste entre la perspectiva bíblica y la perspectiva evolucionista sobre la cultura actual. Fíjense cuál es la diferencia. Según la Biblia, la cultura actual es la más inmoral y alejada de Dios de todas las épocas. Y les puse allí algunos pasajes de los muchos que hay que describen la realidad que nos toca vivir en nuestro mundo hoy, la sociedad de hoy. Pero ¿qué dice la evolución sobre la sociedad actual? Dice que la cultura actual es la mejor posible. Claro, es el resultado de la evolución. Y esa evolución va de lo más primitivo, lo peor, hacia lo mejor. ¿Notan ustedes el contraste abismal entre la perspectiva bíblica y la perspectiva evolucionista? La ciencia está impregnada de evolución. Entonces, todo lo que los científicos presentan hoy va en ese camino de que cada vez la sociedad actual es más progresista, es más justa, es mejor, pero resulta que cuando la analizamos desde el punto de vista bíblico, la sociedad actual cada vez es más inmoral, cada vez está más degenerada, cada vez es peor y alejada de Dios y de los principios bíblicos. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo me permito parafrasear ese texto que está allí en Mateo 12:31 y diría: de la abundancia del corazón canta la boca. Y lamentablemente el corazón del hombre de hoy, del ser humano de hoy en la sociedad occidental, es, como ya lo venimos describiendo, totalmente contrario a Dios. La música es un reflejo de la sociedad que la produce. Es como un termómetro social. Y no tenemos tiempo ahora de ahondar en eso. Pero piensen ustedes en la música clásica de, vamos a decir, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, y cómo luego a partir del Romanticismo, que todavía el Romanticismo está dentro de la influencia que el cristianismo todavía tenía en la sociedad, pero a medida que la música culta se va acercando cada vez más a nuestros días, se va transformando cada vez más en disonante, incomprensible,
cada vez transmite más emociones contradictorias, etc. Porque es un reflejo de la sociedad que la produce. Piensen ustedes en la pintura, por mencionar otro arte, como la pintura de siglos anteriores, y no me estoy refiriendo a ningún aspecto estético, sino simplemente en cuanto a su enfoque de la realidad, su visión de la realidad, como la pintura hoy en día está mucho más alejada de los valores bíblicos, así como el resto del arte, porque refleja la sociedad que nos rodea. Por eso el apóstol Pablo dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Como cristianos tenemos el deber de no asimilar en forma acrítica todo lo que nos rodea, sino ejercer una actitud crítica de evaluación, de examinar todo para retener solamente lo bueno. Pasando ya más específicamente a la música. La música tiene un papel muy grande en el conflicto entre el bien y el mal. Y hoy en día, ya venimos diciendo que nuestra sociedad refleja ese conflicto, la música también participa de esa misma tensión. Y quisiera compartir algunas declaraciones de Elena de White, conocidas, pero que nos aclaran esto. La música es una bendición si se aprovecha bien, pero con frecuencia resulta uno de los más atrayentes instrumentos de Satanás para hacer caer a las almas. Uno de los más atrayentes instrumentos de Satanás. Otra declaración. ¿Cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le da hoy a la música? El amor a la música conduce a los incautos a participar con los amantes de lo mundano en las reuniones de placer, a donde Dios prohibió a sus hijos que fueran. Así, lo que es una gran bendición cuando se lo usa correctamente, se convierte en uno de los medios más certeramente empleados por Satanás para desviar la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos, y de ese modo llega a ser uno de los agentes más seductores de la tentación. Pero debidamente empleada, es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos a temas más nobles, a inspirar y elevar el alma. Cuando no se abusa de la música, es una gran bendición, pero mal empleada es una terrible maldición. Porque la música, como ya decíamos, refleja la cultura y puede entonces llevarnos por muy mal camino. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la música en nuestra cultura? Y aquí yo diría que tenemos que aplicar lo mismo que Jesús nos dijo en Juan 17. Por un lado, nosotros no somos de la música mayoritaria de nuestra cultura. Cuando digo la música mayoritaria, me refiero a la música popular que nos rodea. Si uno prende la radio, la gran mayoría de las emisoras de radio del mundo, la música que suelen transmitir es una música a la cual nosotros no pertenecemos como cristianos, porque no compartimos los valores que están detrás de esa música, no compartimos las actitudes que la fomentan y que esa música fomenta en los que la escuchan, ni los motivos por los cuales se compuso esa música y los objetivos. Pero por otro lado, tenemos que vivir en este mundo. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, ¿no? Él quiere que quedemos en este mundo. Por lo tanto, tenemos una tensión. Estamos en este mundo, aunque no nos gusta, aunque no pertenecemos. Y además,
Tenemos la misión de transformar en la medida en que esté a nuestro alcance. Y me gustaría ejemplificar un poco esto. Supongamos que voy a un centro comercial, un shopping o como quieran llamarlo, un gran centro comercial. Generalmente cuando uno va a un centro comercial, se escucha una música funcional, una música de fondo, es lo que un centro comercial de buena calidad siempre tiene. Generalmente, esa música no es la que yo elegiría. ¿Y cuál debe ser mi actitud frente a eso? Bueno, yo puedo, digamos, tener la actitud mental de decir, no me gusta esa música, no le voy a hacer caso y no dejo que esa música me influya. Uno puede resistir a la influencia de la música que nos rodea. Requiere un cierto esfuerzo, pero puedo hacerlo. Eso me produce tensión. Estoy allí porque necesito hacer una compra en ese centro comercial. A su vez, si está dentro de mis posibilidades influir en los que administran ese centro comercial para lograr que pongan una música más acorde con los valores cristianos, voy a tratar de transformar esa música o ese ambiente de tal manera que pueda ser como lo que un cristiano puede escuchar. En cualquier situación en la que nosotros nos encontramos, creo que estos tres aspectos van a estar presentes. En la medida en que podemos, influimos. Si no podemos, tenemos que sobrellevar la tensión. Pero nunca tenemos que perder nuestra identidad y recordar que necesitamos estar separados lo más que podemos y no dejarnos influir por la música contraria a los valores que la Biblia nos presenta. Hay ciertas músicas y ciertos estilos musicales que ya sabemos que son contrarios sin necesidad de mucho análisis. Yo pienso en mi país, yo soy argentino, parte de lo que se llama el folclore ciudadano es el tango, y si ustedes tienen algo de conocimiento en cuanto al tango, de dónde surge, cuál es el objetivo del tango, etcétera, sabrán muy claramente que es totalmente incompatible con los valores de un cristiano. Pero puede haber otro tipo de folclore o de música de mi país que puede ser más cercano o puede tener algunos aspectos que yo puedo escuchar como cristiano. Pero siempre tengo que evaluar, juzgar a la luz de la Biblia, a la luz de Filipenses 4:8. ¿Es esto verdadero? ¿Es esto honesto? ¿Es esto justo? ¿Es esto puro? Transmite ideas y actitudes puras. ¿Es esto amable? ¿Es de buen nombre? ¿Tiene alguna virtud? ¿Es algo digno de alabanza? Entonces sí, lo puedo escuchar. Y quisiera ir terminando con algunos pasajes de la Escritura. El apóstol Pablo nos dice en Romanos el capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Noten que habla de un sacrificio. Hacer un sacrificio era matar un animal. Pero Pablo nos dice que tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo. El sacrificio no es agradable, pero tenemos que hacerlo porque es parte de nuestro culto. Tenemos que presentarnos como un sacrificio. ¿Y en qué consiste ese sacrificio? Dice, no os conforméis a este mundo. Otra versión dice, no se amolden a este mundo. No se dejen influir por este mundo. Yo diría, no se dejen influir por la sociedad, por la cultura que los rodea.
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y me gustaría detenerme un instante en esta palabra transformaos, porque es el verbo griego metamorfó, de donde viene la palabra metamorfosis. Y es muy interesante la forma en que Pablo usa ese verbo aquí. Es un verbo que está en modo imperativo, es decir, es una orden, no es alternativo, no, es una orden, un mandato, por eso dice transformaos. Pero es una orden que está en voz pasiva, es decir, sean transformados. Yo no puedo transformarme a mí mismo, porque un verbo en voz pasiva indica que yo recibo la acción, no soy el que la genera. De manera que Pablo me está diciendo que tengo que dejarme ser transformado, tengo que ser transformado por un agente exterior a mí. Y además, ese verbo está en tiempo presente continuo. El griego tiene esa particularidad, que es un tiempo que indica duración, es un proceso. Lo que Pablo me está diciendo aquí es que no me tengo que dejar amoldar por este mundo, sino que tengo que seguir dejándome transformar por el Señor, por medio de la renovación de mi entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la medida en que yo le permito al Señor ir transformándome en ese proceso de contemplar a Jesús cara a cara, como en un espejo, como dice 2 Corintios 5:17, perdón, capítulo 2, versículo 17, donde dice, somos transformados de gloria en gloria. Y otra vez usa el mismo verbo, son los dos lugares, aquí Romanos 12 y 2 Corintios 2:17, donde aparece ese verbo, y allí también aparece en voz pasiva, somos transformados de gloria en gloria en la medida en que contemplamos a Cristo. Y en la medida en que lo hacemos, podremos cumplir este sueño, este ideal que el apóstol Pablo presenta en Filipenses 2, el versículo 15. Él dice que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Ahí está presentando el ideal de la separación, que seamos irreprensibles, sin mancha, separados del pecado. En medio de una generación maligna y perversa está la tensión, porque aunque tenemos que ser sin mancha, hijos de Dios, esa es nuestra identidad, tenemos que estar en medio de una generación maligna y perversa, pero con una misión, porque termina diciendo en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo para transformar a los seres humanos que nos rodean. Que el Señor nos ayude a que podamos ser esos hijos de Dios sin mancha en medio de la cultura atea, humanista, contraria a Dios que nos rodea, pero que al mantenernos en medio de esta generación maligna y perversa, podamos resplandecer como luminares en el mundo. Que esa sea nuestra experiencia, es mi deseo y mi oración. Tremendo tema, pastor. Tremendo tema. Gracias, gracias. Amén. Estos temas realmente que enfocan a la música es adecuado para el tiempo en cual que vivimos, porque muchos de nosotros de repente desconocemos, ¿no? Desconocemos la historia, la cultura, etcétera, etcétera. Les encarezco a compartir este tema, mis queridos hermanos, y a unirse al listado de difusión para poder compartir. No se pierdan mañana al profesor Carlos Iván Cítera con el título Evangelismo y Música, enfocados en la sociedad de nuestros días. Así que, hermanos, amigos, pasen la voz y compartan estas transmisiones. Pastor, acompáñanos para despedir esta transmisión. ¿Cómo no? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por Jesús nuestro Salvador, que en su gran misericordia nos ha encontrado
en distintos lugares, pero todos alejados de ti, y tú nos has salvado, nos has transformado, nos has hecho tus hijos y nos has dado una misión. Señor, gracias también por tu palabra. Gracias por los escritos de tu sierva, que nos arrojan luz adicional, Amén. que nos permiten saber claramente cuál es tu voluntad para nuestras vidas y cómo vivir en medio de la sociedad maligna y perversa en la cual nos toca vivir. Señor, ayúdanos a tener discernimiento para poder elegir adecuadamente la música correcta en nuestras vidas cotidianas y también en la iglesia. Y para que en todos los ámbitos de nuestras vidas podamos reflejar a Cristo cada vez más plenamente. Acompáñanos al descansar esta noche y al vivir para ti cada día en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.